El día de hoy vamos a ver la clase de PET. El día de hoy vamos a ver la clase de PET-CT en procesos infecciosos e inflamatorios. Mi nombre es Daniel Rodrigo Cantoalejo y mi profesor tutor para esta clase fue el doctor Jorge Eugenio Martínez García. Empezando con una breve introducción, el PET-CT es una técnica híbrida que combina la tomografía por emisión de positrones con la tomografía computarizada. Esta integración nos permite evaluar el metabolismo celular mediante el uso de radiofármacos como el 18F-FDG. Su alta sensibilidad para detectar actividad metabólica la convierte en una herramienta indispensable para identificar procesos patológicos, especialmente en el contexto de infecciones y procesos inflamatorios. La PET-CT, se oye mejor. La PET-CT con 18F-FDG ha demostrado un rendimiento excepcional en diversas enfermedades, como se refleja en estudios publicados con más de 10 pacientes. Por ejemplo, en el caso de las vasculitis, la sensibilidad alcanza un 80% con una especificidad del 89.3% en 12 artículos científicos con una muestra de 283 pacientes. Hablando de la osteomielitis, con base en 8 estudios. Hablando de la osteomielitis con 8 estudios, incluyen 287 pacientes y observamos una sensibilidad del 95% y una especificidad del 92% para su diagnóstico, entre otras indicaciones como es la fiebre de origen desconocido, el pie diabético, la valoración de infección de prótesis articulares o injertos vasculares. ¿Qué es esto? Bueno. El 18F-FDG destaca como el trazador principal gracias a su alta captación en macrófagos activados y neutrófilos, lo que lo hace ideal para detectar actividad metabólica en sitios de inflamación o infección. También existen otros trazadores como el 18F-NAF, útil para la osteomielitis, y el 68Ga-dotatate. Sin embargo, no nos enfocaremos más que nada en esta clase en el 18F-FDG, que pues, está ampliamente reportado en artículos científicos, que pues es nuestro trazador de confianza para este tipo de diagnósticos. Este se caracteriza por una captación fisiológica variable según el tejido. Fisiológica es la palabra importante, ya que en el cerebro muestra alta captación debido a la elevada el elevado metabolismo glucolítico, mientras que en el corazón y el hígado presenta captación homogénea de moderada a alta. El músculo esquelético y riñones, la captación tiende a ser variable, y en órganos como el vaso, médula ósea y uretres depende de la actividad inflamatoria. Sin embargo, una limitación importante de este radiotrazador es la captación en específica, que puede dificultar diferenciar procesos inflamatorios o infecciosos de neoplasias. Entre las causas de captación en específica encontramos glucólisis neuronal en el cerebro, captación muscular tras ejercicio, inflamación gastrointestinal, y bueno, una captación fisiológica que podemos ver a nivel de timo, útero, ovarios, testículos y glándulas salivales. Esta variabilidad nos obliga a correlacionar los hallazgos con la historia clínica y otros estudios. Aquí, en este caso clínico, es un caso que derivó en una sarcoidosis pulmonar. Encontramos en este paciente de 49 años
una radiografía, ya con una sarcoidosis conocida, una radiografía de tórax que se realizó antes de los hallazgos, en la cual vemos la línea paratraqueal derecha sin engrosamiento, sin ningún tipo de engrosamiento o ampliación mediastinal, así como hilios pulmonares sin anormalidades. Y vemos parénquima, estructuras óseas, parénquima pulmonar sin evidencia de infiltrados, calcificaciones o masas. Eventualmente se realiza, tras un cuadro de tos y fiebre de origen desconocido, se realiza una radiografía de tórax en su parte de su valoración inicial, y encontramos un discreto desplazamiento hacia la izquierda de la tráquea y un ensanchamiento mediastinal aparte un aumento en la densidad de ambos hilos pulmonares y una radiopacidad en campo pulmonar, en base pulmonar izquierda. Estos hallazgos, me hizo falta mencionar que existe esta clasificación para sarcoidosis pulmonar, en la cual vamos a hablar de estadio 0 al estadio 4. En la primera radiografía, pues claramente es un estadio 1, vemos una radiografía de tórax normal, y posteriormente la siguiente radiografía la podemos categorizar como un estadio 2 con adenopatías y enfermedad parenquimatosa pulmonar. Las adenopatías, si bien necesitamos estudios para apoyarnos y poder descartar que eso se trate de adenopatías o alguna neoplasia, se decide realizar un PET-CT con 18F-FDG, la cual denota múltiples adenopatías mediastinales e iliares, así como adenopatías infradiafragmáticas en el cuerpo, lo cual pues es como un hallazgo común hablando de la sarcoidosis. En el siguiente paciente vemos hallazgos similares, vemos múltiples adenopatías mediastinales e iliares, pues bueno, que se van a extender hacia retroperitoneo, así como ambas regiones inguinales y ambas regiones axilares y cervicales. Entonces, este es otro ejemplo de paciente con una sarcoidosis pulmonar. Y bueno, tenemos este otro paciente de 59 años con diagnóstico reciente de sarcoidosis y muestra múltiples adenopatías mediastinales ciliares. Realmente es un hallazgo común en este tipo de pacientes. Sin embargo, también hallamos un foco hipermetabólico a nivel de pelvis derecha, donde además de algunas áreas de hipermetabólicas retroperitoneales o infradiafragmáticas. Esta lesión, esta lesión pélvica la vemos aquí en un corte axial del PET-CT, la cual es la misma captación hipermetabólica pero en corte axial, y bueno, hay que correlacionar también en imágenes de tomografía convencional. En este caso, sí fue de gran utilidad porque realmente no tiene componente tomográfico esta lesión. Entonces, pues, sin ayuda de este método de imagen, hubiera pasado desapercibida. Finalmente, en las siguientes imágenes observamos un caso de micronódulos de distribución perilinfática en una tomografía computada convencional en ventana pulmonar en axial, asociada a adenopatías que se alcanzan a ver desde la ventana pulmonar mediastinales paratraqueales inferiores. Estas pues van a presentar posteriormente en un estudio de PET-CT aumento en su metabolismo, así como pues el infiltrado también en menor medida. Sin embargo, si vemos un aumento de la captación. Estos hallazgos, dependiendo de qué tan activo sea el proceso infeccioso, podemos encontrarlo también en hallazgos que se verían como masas o incluso áreas de consolidación pulmonar. Comparada con otras técnicas de imagen, la PET-CT ofrece ventajas significativas frente a la resonancia magnética,
Frente a esta destaca su mayor sensibilidad metabólica, aunque con menor resolución anatómica. En relación con la gamografía, proporciona mayor resolución y especificidad, permitiendo una evaluación más detallada. Además, y hablando ahora un versus con la ecografía y la tomografía computarizada convencional, la PET-CT es superior en la detección de infecciones ocultas gracias a su capacidad de identificar actividad metabólica en áreas no evidentes en otras modalidades, como vimos en el caso anterior. Sin embargo, no está exenta de limitaciones. La exposición a la radiación derivada del uso de trazadores radiactivos, como ya hemos mencionado, el 18F-FDG, es un factor a considerar, especialmente en pacientes que requieren estudios repetidos. Además, su disponibilidad y costo elevado pueden restringir su uso rutinario en algunos centros. Otra limitación importante es su especificidad limitada, ya que la captación de FDG puede solaparse en procesos inflamatorios, infecciosos versus malignidades, como también habíamos mencionado, lo que exige una correlación clínica para evitar diagnósticos erróneos. Como vemos en esta diapositiva, en la imagen de la derecha comparativa vemos que el ataque utiliza rayos X, todos sabemos eso, con radiación que permanece en el cuerpo por un corto periodo y es ampliamente disponible y menos costosa que la tomografía PET, ofreciendo información general sobre tejidos y órganos, ideal para detectar cáncer y etapas de la enfermedad. En contraste, un poco en contraste porque realmente estas cosas también, la mayoría las tenemos en el PET. Tenemos un detalle bastante bueno de los tejidos y órganos, y también es útil para evaluar la diseminación del cáncer y en otras partes del cuerpo, aunque su disponibilidad tiende a ser más limitada y más costosa. La preparación adecuada del paciente es fundamental para optimizar los resultados de la PET-CT. Se requiere un ayuno de 4 a 6 horas antes del estudio, suspendiendo la nutrición y el consumo de glucosa IV, si el paciente la está teniendo. Si se sospecha una infección cardíaca, se recomienda una dieta baja en carbohidratos. Para la hidratación sugerimos que el paciente beba 1 litro de agua o una solución IV sin glucosa 2 horas antes, lo que mejora el contraste y reduce la captación de FDG en la orina. En cuanto a los medicamentos para la glucosa, deben evitarse las insulinas antes del estudio y aunque no es necesario suspender la metformina, esta podría aumentar la captación en el intestino. Respecto al ejercicio, se debe evitar actividad muscular intensa 24 horas antes para prevenir una captación inespecífica del FDG. Y finalmente, se recomienda evitar la exposición al frío 1 hora antes para reducir la captación en la grasa parda. La adquisición de imágenes de PET-CT requiere una planificación cuidadosa del rango, un ajuste adecuado del tiempo por lecho según el equipo y el paciente, y una reconstrucción robusta con algoritmos y hay otras, la maximización de la expectativa por subconjuntos ordenados, u OSEM, para garantizar imágenes de alta calidad. Estos elementos trabajan en conjunto para proporcionar datos fiables que apoyen un diagnóstico certero. El OSEM es un algoritmo iterativo que es clave para obtener imágenes que permitan cuantificar con precisión la captación de radiofármaco como el 18F-FDG mediante métricas como el SUV, o lo que es lo mismo, la unidad de valor estandarizado. Los artefactos metálicos en la imagen de CT, como los causados por implantes dentales, por ejemplo, amalgamas o prótesis, generan distorsiones significativas que afectan la calidad de la imagen del PET-CT. Y bueno, estos artefactos pueden provocar falsos negativos en caso de infecciones o procesos inflamatorios. Se ha descrito, así como el OSEM, el uso de DECT-1-MAR o la tomografía de energía dual con reducción del artefacto metálico como una técnica avanzada para mejorar la corrección de atenuación del PET-CT. Aquí tenemos algo parecido, es el OMAR, que también nos sirve para reducir el artefacto metálico, como vemos en esta imagen de un modelo dental.
en el cual no tenemos un artefacto metálico, tenemos un artefacto metálico sin técnicas de postprocesamiento para reducir el artefacto y pues tras aplicar la técnica de postprocesamiento vemos una reducción significativa de este y pues bueno, podemos valorar de mejor manera el área y áreas más difíciles también que vamos a ver a continuación. El PET-CT utiliza el valor de captación estandarizado, como habíamos dicho, para cuantificar la actividad metabólica de los tejidos, lo que es clave para identificar áreas afectadas en la imagen que observamos. Se muestra un ejemplo de interpretación de imágenes de PET-CT, donde el SUV refleja la intensidad de captación del trazador. Los patrones de distribución pueden ser focales, difusos o mixtos, como se identifique la imagen, y están relacionados con la naturaleza del proceso, ya sea una infección localizada que tiende a ser más difusa, un proceso inflamatorio que pues tiene sus patrones característicos, como vamos a ver a continuación, o bueno, un tumor, que pues vamos a ver o el sitio de neoplasia primaria, pues, con mayor hipermetabolismo que el resto de hallazgos que nos lo pueden sugerir. La correlación anatómica con la tomografía es esencial, como ya se ha mencionado. Entrando a procesos infecciosos, perdón, el PCT puede usarse para infecciones bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias. Entre las indicaciones destacadas están la fiebre de origen desconocido, endocarditis infecciosa, espondilodicitis, infección quística, sepsis, entre otras que habíamos visto en la primera diapositiva. El caso de abajo es de una mujer de 68 años que presentó malestar general y sudoraciones nocturnas durante 2 semanas sin presencia de fiebre. Esta paciente trasplantada que tiene el antecedente de trasplante de riñón hace 20 años debido a una enfermedad renal poliquística autosómica dominante, presentó hemocultivos positivos para Escherichia coli. Y bueno, vemos una tomografía computarizada abdominal en corte axial. Eh, Vemos múltiples quistes hepáticos y vemos uno que parece ser el más grande, con una densidad de señal levemente de señal, disculpe, con una densidad levemente superior a la de los otros quistes que podemos observar. Sin embargo, pues no podemos definir ningún proceso infeccioso en este caso. Sin embargo, se realiza un PET-CT posteriormente con el 18F-FDG, mostrando un aumento significativo de la captación en este quiste, que parece ser el más representativo, ubicado en el segmento 7 hepático, sugiriendo una infección oculta, un aumento en el metabolismo periférico. Y bueno, pues ahí ya tiene más sentido que la densidad sea un poco más alta, ya que pues puede tener compuestos que la hacen subir la densidad de señal. La PET-CT representa una herramienta de segunda línea en el manejo de la fiebre de origen desconocido, especialmente tras estudios iniciales negativos. Con una sensibilidad estimada de entre el 85 a 90% para identificar focos infecciosos o procesos inflamatorios. Esta técnica es invaluable en casos complejos y bueno, entre los ejemplos en los que puede derivar una fiebre de origen desconocido tenemos una endocarditis, tumores, osteomielitis ocultas. Y en este caso tenemos a un niño de 13 años quien ingresó con fiebre que posteriormente se definiría como fiebre de origen desconocido, de 3 semanas de evolución, pérdida de peso, malestar general, dolor en específico en piernas y espalda, además de náuseas y vómito. En el examen físico reveló hepatomegalia y los laboratorios mostraron anemia, leucopenia y lactato deshidrogenasa elevada. Se realizó una ecografía abdominal, confirma hepatomegalia, pero no aclara la causa de la fiebre. La radiografía de tórax, como se muestra en la imagen, identificó múltiples nódulos pulmonares, lo cual aquí por el tamaño y la definición de la imagen pueden parecer bastante discretos, pero bueno, se definen como sugestivas de metástasis de un tumor primario desconocido. Y ante la falta de orientación clara se realiza una PET-CT con 18FFDG
Ambas en proyección coronal, las imágenes que muestro, muestra una imagen en proyección de máxima intensidad y el estudio del mismo paciente con PET-CT de fusión, los cuales revelan una masa grande con alto metabolismo en región pélvica derecha. Presenta además hipermetabolismo de la médula ósea a nivel de ambos fémur, húmeros, y en ambos campos pulmonares, áreas de aumento del metabolismo difusos, los cuales correlacionan con los hallados con la radiografía. Posteriormente a este paciente se le realiza una resonancia y bueno, se confirma un sitio primario neoplásico que posteriormente y tras el análisis histopatológico se diagnostica como sarcoma, osteosarcoma, este, eh, perdón, un sarcoma de Ewing. Y posteriormente al paciente le hacen quimioterapia, la radioterapia y trasplante autólogo de células madre. El paciente logra una remisión completa y se mantiene durante 5 años de seguimiento. La endocarditis infecciosa, definida como una infección de las válvulas cardíacas o del endotelio cardíaco, es una enfermedad grave para lo que, según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, la PET-CT con 18-FFDG nos sirve en estos casos de endocarditis de válvula protésica sospechada, pero no definitiva, con una sensibilidad de alrededor del 80%. El caso clínico es de un hombre de 39 años que acudió con malestar general, fiebre de 41 grados y petequias, con cultivos sanguíneos que se realizaron posteriormente positivos para Streptococcus pneumoniae. Este paciente había recibido un reemplazo de válvula mitral un año antes. Aunque la ecografía transesofágica no detectó vegetaciones valvulares ni signos evidentes de infección, la PET reveló un aumento de metabolismo en las vegetaciones de la válvula aórtica protésica, como se observa en las imágenes coronal y axial fusión. Y bueno, en contraste vemos el estudio de tomografía computarizada convencional, en la cual vemos solo un artefacto metálico, pues sin mucho mayor detalle. Este diagnóstico permitió un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica pues a tiempo, y el paciente pudo sobrevivir. La siguiente tabla, ya sé que parece mucho, yo solo quiero que vean estos dos apartados. La siguiente tabla es de actualizaciones de los criterios modificados de Duke propuestos para la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas Cardiovasculares del 2023 para endocarditis infecciosa. Se incluyen unos criterios mayor y menor descritos como si existen hallazgos en válvula nativa o protésica con un tiempo mayor a 3 meses post cirugía, y en PET, obviamente, y PET positivo realizado en menos de 3 meses con hallazgos después de la cirugía cardíaca. Esto, pues, por el proceso inflamatorio residual que puede quedar después del proceso de la cirugía. Continuamos con la utilidad del PET-CT en la detección de infecciones de prótesis vasculares. Esta modalidad de imagen destaca por su capacidad para identificar infecciones en injertos vasculares como la aorta, y es especialmente valiosa por su alta sensibilidad para detectar infecciones tempranas. En comparación con la TAC convencional, que a menudo se ve limitada por artefactos metálicos, la PET-CT ofrece una ventaja diagnóstica más clara y confiable, convirtiéndolo en una herramienta esencial para manejar estos casos complejos de manera efectiva. El siguiente caso es de un hombre de 72 años con injertos vasculares en el arco aórtico, la aorta abdominal y la arteria ilíaca común izquierda. Ingresa con fiebre de 38.5 grados. Los cultivos de sangre resultaron positivos para Enterococcus fecalis. La proyección de máxima intensidad en coronal, ya pues el estudio de PET, reveló un aumento en la captación de FDG
a nivel del lóbulo pulmonar inferior derecho. Esto es sugestivo de una infección en primera instancia, junto con múltiples ganglios linfáticos mediastínicos y paratraqueales metabólicamente activos. Además, la PET-CT confusión mostró un incremento en la captación del radiotrazador en el stent del arco aórtico, también indicativo de infección, así como lesiones con captación de FDG sugestivas pues del mismo proceso inflamatorio. Lamentablemente el paciente fallece 3 días después de realizarse los estudios. Aquí vemos los hallazgos. Esto se caracteriza como una consolidación en el estudio de tomografía convencional. Sin embargo, aquí ya vemos áreas de hipermetabolismo, lo cual pues sugiere un proceso infeccioso activo. Prosigamos con el análisis del uso de este método de imagen, centrándonos ahora en osteomielitis. Esta técnica destaca por su alta sensibilidad y utilidad diagnóstica, siendo una herramienta clave para la planificación prequirúrgica, la detección en localizaciones complicadas como pies, así como evaluar fracturas abiertas. Además, permite una comparación con otros métodos diagnósticos. La tabla de resultados de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de osteomielitis con PET-CT, específicamente con 18FFDG, basada en literatura pues, actual, muestra lo siguiente. Vemos el estudio de Harman, realizado en el año 2007, reporta una sensibilidad del 94% y una especificidad del 87, 94 y 87% en 33 casos de osteomielitis crónica usando solo un análisis visual. Justin Lemans en 2018 logró una sensibilidad del 89% y una especificidad del 80% con 135 casos de fracturas relacionadas con infección, usando además de un análisis visual, un análisis semicuantitativo, entre otras fuentes que arrojan datos más o menos similares, salvo Kirsten, quien arroja una sensibilidad y una especificidad disminuidas con respecto al resto de los estudios. Pero bueno, al final de cuentas con estos estudios se llegan a consensos. La PET-CT en infecciones de prótesis ortopédicas proporciona una alta sensibilidad y especificidad para detectar infecciones tempranas crónicas. Identifica focos adicionales de infección en el 50% de los casos, a menudo procesos silenciosos, mejorando la planificación terapéutica. Es superior a métodos convencionales al evaluar todo el cuerpo y detectar fuentes extraarticulares. Está recomendado antes de cirugías para evitar falsos positivos y guiar estrategias de tratamiento. Prosigamos viendo las imágenes representativas obtenidas mediante este método de imagen, que incluye acercamientos a la cabeza, tórax en cortes coronal, sagital y axial, así como en abdomen y pelvis en en las mismas proyecciones, coronal, sagital y axial. Este es un paciente con infección de la artroplastía total de cadera derecha. Se observa una captación intensa de 18 FFDG a nivel de los tejidos blandos periprotésicos próximos al acetábulo, en el cuello de la prótesis y a lo largo del tercio proximal del componente femoral, con infiltración de los tejidos blandos periprotésicos circundantes. Además, se identifican hallazgos positivos adicionales al 18FFG como una espondilodicitis a nivel del cuerpo vertebral, a nivel vertebral C7T1, como podemos ver en el estudio de PET fusión y el PET convencional, en proyección de máxima intensidad, en los cuales vemos un aumento en la captación de estos cuerpos vertebrales. ¿Ok? Vemos también en las imágenes de abajo, abdominales, un aumento de la captación a nivel ya hacia línea media pélvico. Corresponde a fracturas pues
seguramente asociadas a la causa principal de por qué se tuvo que poner la prótesis. Fracturas cercanas al pubis, con un aumento del metabolismo de los tejidos blandos circundantes, lo que sugiere un proceso inflamatorio a este nivel. Vemos también un aumento en el metabolismo a nivel cutáneo, glúteo del lado derecho. Eso también nos sugiere o un absceso o un trayecto fistuloso hacia la superficie. Vemos también, así discretamente, un aumento en la captación a nivel del calcáneo, a nivel del hueso calcáneo derecho, y, bueno, una captación fisiológica de ambos músculos esternocleidomastoideos. Esto, pues, fisiológico. Realmente hay causas como la que mencionábamos, ¿no? Del ejercicio. Hablaremos brevemente sobre el estudio de SPECT con ubiquicidina y su significativo rol diagnóstico en caso de osteomielitis, similar al PET-CT, aunque eh, claramente un costo reducido respecto a este. Las siguientes imágenes muestran a un paciente con sospecha de infección en la prótesis de cadera izquierda, la cual de entrada vemos un aumento del metabolismo discreto con el FDG. Se muestra en el FDG y en un estudio con tecnesio 99 con difosfonato de metileno o MDP. Vemos un aumento en la captación o un área hipermetabólica que posteriormente, al realizar a los 15 minutos y a la hora de inyección con tecnesio 99 ubiquicidina, pues realmente no queda ya tan claro un proceso infeccioso como lo quedaba con estos estudios posteriores. Esto resalta, pues, la utilidad de no darle infección necesariamente con solo un estudio, y pues el PET-CT no es la verdad absoluta, y pues también tenemos opciones más económicas aparte del PET. Esto muchas veces, bueno, esto solo para terminar con esta diapositiva, esto muchas veces nos toca a nosotros decirle al médico tratante, en este caso al traumatólogo, que existe esta modalidad de estudios y pues que valdría la pena ir a medicina nuclear para ver si es candidato. Respecto a infección por tuberculosis, la alta captación de FDG en lesiones activas se observa en las lesiones pulmonares tuberculosas, donde la intensa captación de 18F-FDG refleja la elevada tasa glucolítica de los macrófagos activados, haciendo que sean visibles en las imágenes con este método de imagen. Esta técnica resulta clave para evaluar la actividad de la enfermedad, permitiendo diferenciar entre tuberculosis activa y cicatrices residuales, lo que facilita la orientación del tratamiento. Además, la PET-CT sirve para guía para biopsias al identificar sitios activos de enfermedad pulmonar. Tuberculomas pulmonares pueden presentar una alta captación del radiofármaco, lo que a veces los hace parecer lesiones malignas, requiriendo una correlación con hallazgos clínicos y una biopsia confirmatoria en ocasiones. PET-CT aporta información morfológica valiosa, ayuda a caracterizar lesiones pulmonares como nódulos o consolidaciones típicas de tuberculosis. Sin embargo, esta técnica tiene sus limitaciones en la especificidad, como mencionábamos. Esto puede detectar procesos inflamatorios o infecciosos. Sin embargo, pues carece en cuanto a diferenciar si esto se puede tratar, si bien de una tuberculosis pulmonar o de un proceso maligno. Por último, este método es útil para monitorear respuestas terapéuticas en estos casos. Las imágenes son del caso de una niña de 14 años que presenta que tiene un cuadro clínico de tos, en el que una radiografía de tórax se reveló una masa iliar izquierda, sugiriendo de entrada una linfadenopatía iliar tuberculosa. Se hace en los laboratorios que hacen que sugieran más esta entidad. Muestra en imágenes de tomografía adquiridas posteriormente, tanto convencional, ventana pulmonar, ventana mediastínica y PET-CT fusión,
con ventana mediastínica. Se incluye también imágenes a nivel abdominal, lo cual tanto en convencional, en ventana abdominal y PET fusión, vemos la masa ilear del lado izquierdo, la cual presenta aumento en la captación del radiofármaco, y así como un foco que no logramos visualizar un componente tomográfico, sin embargo, un foco hipermetabólico al mismo nivel usando ya la técnica de PET. Estudios posteriores, ya más invasivos, confirman que se trata de una tuberculosis. Las siguientes imágenes presentan un caso de tuberculosis pulmonar confirmada por esputo, en el que el paciente mostró una respuesta clínica deficiente tras 2 meses de terapia antituberculosa. Las imágenes incluyen un corte coronal, un corte axial de PET-CT fusión, junto con un corte axial de tomografía simple que revela extensas lesiones parenquimatosas. Del lado, bueno, están bilaterales, mayormente del lado izquierdo. Vemos en la tomografía convencional que esto pues se categorizaría como un área de consolidación pulmonar izquierda junto con un área cavitada. Esta área cavitada ya en el estudio de PET-CT la vemos rodeada de un área hipermetabólica, la cual pues también vemos en segmentos lingulares pues obviamente del mismo lado. Y pues estos hallazgos sugieren una enfermedad activa, indicando una respuesta inadecuada al tratamiento previo, el antituberculoso. Respecto a la espondilodicitis, esta es una infección de la columna vertebral que afecta tanto los discos intervertebrales como los cuerpos vertebrales adyacentes. Este diagnóstico representa un desafío significativo debido a su complejidad en algunos casos. Realmente, y varios de nosotros lo sabemos, hay casos que son bastante obvios. La PET-CT con 18F-FDG ofrece una mayor sensibilidad que la gammagrafía ósea con tecnesio 99 con MDP, así como una especificidad comparable a la resonancia magnética, lo que la hace especialmente útil en casos crónicos o posquirúrgicos. Además, esta técnica resulta valiosa para guiar biopsias y evaluar la respuesta al tratamiento, proporcionando una herramienta esencial para el manejo clínico de los pacientes. En las imágenes se describe el caso de un hombre de 63 años que acudió con fiebre y dolor de espalda, acompañado de dolor en pierna superior izquierda. Los cultivos de sangre resultaron positivos para Staphylococcus aureus. La resonancia magnética en sagital en T2 con supresión grasa reveló un aumento en la intensidad de señal en las vértebras torácicas 7 y 8, así como en los discos intervertebrales séptimo y octavo, confirmando la presencia de espondilodicitis. Además, se observó un incremento en la captación de FDG, ya en el estudio de PET, en la articulación sacroiliaca izquierda, lo que indica, pues, sacroileitis. Además, pues, hallazgos que se correlacionan bastante bien con los ya vistos en la resonancia, donde vemos un área hipermetabólica a nivel de estos mismos cuerpos vertebrales torácicos o dorsales. En el caso de abscesos, la PET-CT es superior a otras modalidades para detección de estos en localizaciones estrechas o difíciles de visualizar por la densidad de sus tejidos. También ha mostrado ser de utilidad como complemento para guía de intervenciones. En las imágenes de arriba corresponden al estudio de PET. Bueno, tenemos un estudio de tomografía sagital torácico convencional. Eh, y además tenemos 3 imágenes en axial. Tenemos el estudio de PET-CT, fusión y una tomografía convencional, en la cual vamos bueno, este paciente, dando un poco de contexto, se le puso una traqueostomía de emergencia por un presunto carcinoma recurrente del seno piriforme. Se evalúa mediante un escaneo de PET-CT que se realiza en ese momento.
Las imágenes, ya hablando de estas imágenes, revelan una región cilíndrica inusual, con intensa captación del radiofármaco en mediastino posterior, extendiéndose desde el nivel de la traqueostomía, aquí mejor visualizada en el estudio convencional, justo por debajo de la carina, ya en el estudio de fusión. Se puede valorar de mejor manera. Eh, Además, se identificó un aumento de la captación lineal que proyectaba desde la traqueostomía hasta las trompas de Eustaquio. Este patrón de captación poco común y atípico para una enfermedad maligna sugirió la posibilidad de un absceso mediastínico posterior o una mediastinitis. En los estudios axiales, pues realmente son hallazgos más discretos por la morfología tubular del espacio donde se encuentra el proceso inflamatorio. Sin embargo, pues también nos es de utilidad, ya que pues sí podemos ver el aumento del metabolismo a este nivel y pues el área tubular a este nivel retrotraqueal. Entrando a procesos inflamatorios, estos son causados por una respuesta inmunológica con una elevada actividad metabólica. Un aspecto significativo destacado es el papel de la imagen PET-CT en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes y condiciones granulomatosas. Ejemplos notables incluyen sarcoidosis, vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras, también con mayor énfasis en el sistema musculoesquelético. Y bueno, empezamos, existen procesos inflamatorios asociados a la vasculitis de grandes vasos. La PET-CT se presenta como una herramienta fundamental para detectar inflamación en arterias, como en la arteritis de Takayasu o la arteritis de células gigantes. Se resalta la captación vascular como un indicador de actividad, demostrando una ventaja significativa sobre los biomarcadores séricos, como la PCR y el BCG. En las imágenes a la derecha se presenta una tomografía de tórax convencional, muy contrastada en axial, con un engrosamiento que se ve en aorta ascendente, sin embargo, más claro en aorta descendente. Se realiza posteriormente un estudio de PET con 18-FFDG que muestra un aumento del metabolismo de la pared aórtica ascendente y descendente, pues que se correlaciona con el engrosamiento previamente visto en estudios convencionales. Además, vemos en estas imágenes un sagital oblicuo donde podemos ver toda la aorta descendente con el engrosamiento ya mencionado, un aumento del metabolismo bastante marcado que se extiende hacia aorta abdominal infrarrenal, así como un aumento más discreto pero presente de ambas arterias subclavias. Respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, aquí quiero ser un poco breve porque esto, pues, literal, tenemos una clase nomás de esto. Nos guiamos mucho, bueno, vamos a hablar principalmente de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En cuanto a la distribución de la inflamación, la colitis ulcerosa se caracteriza por ser un proceso inflamatorio continuo, limitado a la mucosa y submucosa del colon, con un patrón que inicia en el recto. En contraste, la enfermedad de Crohn presenta una distribución segmentaria, pudiendo afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Podemos encontrar hallazgos desde la boca hasta el ano y comprometiendo todas las capas de la pared intestinal. Si analizamos el patrón de captación de FDG en estudios de PET, en la colitis ulcerosa observamos una captación uniforme y continua a lo largo del colon, siendo más intensa en el recto y regiones distales. Por otro lado, la enfermedad de Crohn presenta una captación irregular y focal, alternando áreas inflamadas con segmentos normales adyacentes, lo que refleja su carácter parcheado. Existe también engrosamiento mural, también tiene sus respectivos patrones. Tenemos también complicaciones que se asocian a cada una de estas y patrones de actividad extraintestinal asociadas. Bueno, lo de la izquierda son datos que ya dijimos, con mayor o menor detalle.
Solo mencionar que en población pediátrica se ha demostrado que esta modalidad de imagen también es eficaz como método no invasivo para detectar inflamación. En las imágenes se presenta el caso de un hombre de 69 años con enfermedad de Crohn. En la imagen tridimensional y en el corte coronal de PET-fusión se evidencia una captación difusa de FDG a nivel del intestino delgado y así como en el colon, eh, lo que indica una actividad inflamatoria bastante extensa. Y bueno, vemos en el PET fusión donde vemos mejor las estructuras anatómicas que se correlacionan con el intestino delgado, colon, lo cual pues bueno, sugiere bueno, no sugiere, es compatible con una enfermedad activa. En las siguientes imágenes que vemos aquí, vemos un estudio de un hombre de 27 años con diagnóstico de colitis ulcerosa severa. La colonoscopia realizada en menos de 24 horas después del PET-CT, para pues, detectar enfermedad activa, confirma una gran gravedad del cuadro. Sin embargo, se ve limitada porque tan solo avanzar 30 centímetros, esta se detiene pues posteriormente viendo una disminución considerable del calibre del colon distal, bueno, no tan distal porque vemos que está bastante afectado el colon transverso, descendente, sigmoides y pues con una gran captación del FDG. También vemos la imagen de PET fusión, sin embargo, pues yo creo que queda bastante claro con la imagen tridimensional. La PET-CT es eficaz para evaluar condiciones inflamatorias en la artritis, mostrando patrones de captación en las articulaciones afectadas. La técnica proporciona una herramienta diagnóstica integral para evaluar diversos tipos de artritis en enfermedades reumáticas. La captación intensa del FDG puede indicar inflamación activa en articulaciones como muñecas y hombros. La PET-CT puede detectar captación articular y la linfadenopatía asociada a nódulos o nódulos subcutáneos, que vamos a ver en algunas entidades, ayudando en el diagnóstico de condiciones como la artropatía por sarcoidosis, por ejemplo. El método es útil para identificar múltiples áreas de afectación articular, como se demuestra en casos de enfermedades reumáticas poliarticulares. Igual, vamos a ver ejemplos de cada una de estas entidades inflamatorias, como son la artritis reumatoide, polimialgia reumática, sinovitis simétrica seronegativa remitente, enfermedad de estilo del adulto. Cada una con un patrón característico. Vemos aquí otras variables de laboratorio, variables sociodemográficas, como son la edad de inicio y pues el sexo. Aquí solo mencionar, pues cada uno tiene su patrón de captación al FDG. Y bueno, mejor vámonos directo a los casos. En estas imágenes se muestra un estudio de PET-CT con FDG en una paciente de 43 años con diagnóstico de artritis reumatoide. En la imagen de proyección de intensidad máxima observamos la captación intensa en múltiples articulaciones como son muñecas, rodillas, tobillo derecho y pues articulaciones metatarsofalángicas. Ok, también se identifican ganglios linfáticos con hipermetabolismo axilares. Esto puede reflejar una respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, en las imágenes más detalladas de PET fusión se identifican compromiso articular que pues tienden a ser menos frecuentes. Sin embargo, nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial de articulación temporomandibular izquierda, ambas rodillas, lo cual pues se correlaciona con el estudio MIP, y articulación atlanto-odontoidea. Estos hallazgos respaldan el diagnóstico de artritis reumatoide activa y permite valorar el grado de afectación más allá de lo clínicamente evidente. Aquí solo mencionar, regresándonos un poco a la diapositiva anterior, el patrón característico con PET-CT de la artritis reumatoide, siendo una de todas estas, pues la entidad más común. Tenemos una captación intensa simétrica en múltiples articulaciones, pequeñas o grandes, evitando las articulaciones interfalángicas distales. Sin embargo, esto pues no es la regla, como vemos en este caso donde pues tenemos
eh, un aumento en el metabolismo a este nivel. Se ve difuso y realmente no había un ejemplo de cómo se ve esto de más cerca. Se describe como metatarsofalágica, sin embargo, pues bien podría estar afectado las interfalángicas también. Las siguientes imágenes corresponden al estudio de un paciente de 83 años con diagnóstico de polimialgia reumática asociada a arteritis de células gigantes. En la imagen de MIP obtenida mediante PET todas tienen FDG. Se observa captación aumentada en múltiples articulaciones, incluyendo hombros, muñecas, articulaciones metacarpofalángicas, así como interfalángicas, y ambas rodillas de manera bilateral. Las imágenes fusión, bueno, también tenemos hallazgos de metabolismo a nivel de ambas arterias subclavias y arterias carótidas internas. Los estudios de PET fusión revelan hallazgos adicionales clave, como la captación intensa de las arterias temporales superficiales de manera bilateral, subclavias, como habíamos dicho, a este nivel no había un acercamiento fusión. Esto es altamente sugestivo de una vasculitis de grandes vasos, en este caso arteritis de células gigantes. Además, se identifica captación en apófisis espinosas, arterias vertebrales y tuberosidades isquiáticas. Las siguientes imágenes corresponden al estudio de un paciente de 80 años con sinovitis simétrica seronegativa remitente, una entidad inflamatoria poco común que afecta principalmente a adultos mayores. En el estudio MIP, obtenida con PET, se observa una captación simétrica en múltiples articulaciones periféricas, como son todas estas bilaterales, como lo son hombro, codo, muñeca, rodillas y tobillos. Las imágenes fusión van a mostrar, bueno, en este caso se ve en un corte coronal de mano y en un corte axial vamos a ver cómo hay un aumento del metabolismo a nivel de los tendones flexores y sus respectivas vainas, donde podemos pues dar ya una tenosynovitis activa por el hipermetabolismo. Este hallazgo se correlaciona posteriormente con un estudio de resonancia magnética donde se observa realce con contraste en la misma localización. Esto es un coronal de la misma mano, T1 con saturación grasa. Este hallazgo confirma la tenosinovitis con mayor detalle morfológico, el cual nos ofrece siempre la resonancia magnética. Y bueno, esto pues es característico de esta entidad. Las siguientes imágenes corresponden al estudio de un paciente de 29 años con diagnóstico de enfermedad de Still del adulto. En la imagen MIP obtenida mediante PET con FDG se observa captación aumentada en diversas articulaciones periféricas como muñecas, rodillas y ambos tobillos, lo que refleja inflamación activa. Además, se aprecia una captación difusa de la médula ósea de ambas caderas, de fémur proximal, cabeza, cuello y diáfisis femoral proximal y un poco del tercio medio, bilateral. Vemos también adenopatías hipermetabólicas axilares y pues una captación bastante marcada del esqueleto axial. Se evidencia en las imágenes PET fusión, además de adenopatías mediastinales múltiples, así como las axiales que ya estamos viendo en el estudio MIP. Vemos también un aumento bueno, realmente el aumento del tamaño del vaso no lo podemos ver bien aquí, se refiere en la descripción de estas imágenes. Lo que sí vemos es un hipermetabolismo esplénico, lo cual pues es característico de la enfermedad de Still, así como adenopatías también que no alcanzamos a ver bien por la solapación del hipermetabolismo del esqueleto axial, no alcanzamos a ver bien el hipermetabolismo de adenopatías de ambas cadenas ilíacas, lo cual ya vemos bien en el estudio de fusión. Las imágenes axiales
siguientes, hablando ya de espondilitis anquilosante, la cual es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente el esqueleto axial. Se ve una imagen MIP, se observa una captación leve en la articulación del hombro izquierdo, que si bien es un hallazgo inespecífico, puede asociarse a compromiso periférico en pacientes en etapas tempranas de la enfermedad. Las imágenes de PET fusión van a revelar aumento del metabolismo a nivel de articulación atlantodontoidea, articulaciones costovertebrales, articulaciones facetarias de los elementos posteriores de la columna y, bueno, algo característico de esta enfermedad, la sacroileitis, lo cual vemos aquí con un aumento de la captación de ambas articulaciones sacroiliacas. En esta serie de imágenes se presenta un caso de artritis psoriásica en un paciente de 51 años, destacando los patrones típicos de distribución articular observables mediante el estudio de imagen de PET-CT y además con una correlación con una resonancia magnética. Empezando primero con la imagen MIP, se muestra una captación intensa de FDG en múltiples articulaciones periféricas como son hombros, codos, muñecas, ambas rodillas y tobillos, todo de manera bilateral. Vemos en imágenes fusión, vemos una captación de articulaciones interfalángicas en patrón de hilera, como vamos a ver a continuación, así como en muñeca. Vemos también un aumento en la intensidad de señal a la aplicación de contraste en el estudio de resonancia magnética, así como un aumento de la intensidad de señal de articulaciones interfalángicas. Esta imagen corresponde al patrón característico de la artritis psoriásica, la cual tiende a ser o en hilera o en rayo. ¿Qué significa? Bueno, como vemos aquí, o va a afectar o tiende a afectar todas las articulaciones al mismo nivel, o sea, las mismas articulaciones de distintos dedos, o las articulaciones de un mismo dedo, tanto pues, interfalángicas, pues, también se pueden ver afectadas las metacarpofalángicas. Y bueno, pues este estudio también vemos cómo tiene un patrón de hilera en la cual vemos distintas articulaciones interfalángicas a nivel del pie. Interfalángicas. El siguiente caso es un paciente de 40 años con artropatía por sarcoidosis, una manifestación poco común de esta enfermedad sistémica. Sin embargo, vamos a mencionarla brevemente. Vemos en el estudio de MIP las características eh, adenopatías mediastinales que ya habíamos mencionado en un estudio que vimos previamente. Vemos una afectación articular en muñeca del lado izquierdo, asimétrico. Vemos también un aumento en la captación de rótula izquierda y ambos tobillos, de manera más discreta que en otras entidades que hemos valorado, pero bueno, están presentes. También vemos imágenes que en el estudio convencional son compatibles con nódulos subcutáneos con un aumento hipermetabólico, esto siendo característico de esta enfermedad. Y vemos un aumento de la captación de la articulación metatarsofalángica, así como en el tercio distal del radio y pues articulaciones interfalángicas también de la mano. Hemofilia, mencionar brevemente, puede haber un proceso inflamatorio asociado a múltiples hemorragias que pues son comunes encontrarlas en pacientes con hemofilia, las cuales van a causar eh, de manera ya más crónica un proceso inflamatorio que vamos a ver como un aumento del metabolismo pues por la sinovitis de múltiples procesos hemorrágicos. Vemos también como esta entidad tiende a afectar al hueso, en este caso del hueso del codo. Vemos el tercio, bueno, epífisis distal del húmero con múltiples quistes subcondrales, así como áreas de hipointensas en este ecogradiente, la cual va a detectar áreas de sangrado como áreas hipointensas. Pues esto se correlaciona con la entidad primaria de este paciente, la hemofilia. Amiloidosis, solo mencionar, puede ser por distintas causas.
Este paciente en particular es un paciente adulto mayor, tiene un largo historial, 20 años con hemodiálisis. Y bueno, este es un depósito de amiloide en diferentes articulaciones. Vemos aquí en este caso, perdón, cómo se deposita tanto a nivel de los hombros, codos, muñecas, pelvis, rodillas, tobillos, articulaciones interfalángicas. Vemos estos depósitos de amiloide. Vemos también solo mencionar a nivel del hombro, puede verse esta imagen característica de hipermetabolismo en el PET-fusión o un área agrandada de los músculos del hombro, lo cual se conoce como shoulder pad. Es característico de una infiltración por amiloide en tejidos blandos. Vemos también unas discretas calcificaciones que ya indican un proceso. Pues es el depósito tanto de amiloide como de calcio, que es característico de pacientes que tienen a largo historial de diálisis o hemodiálisis. También vemos en las imágenes de abajo cómo se encuentra un aumento en el grosor de los tejidos blandos de la región torácica posterior del lado izquierdo, con formaciones de algunas calcificaciones discretas y un aumento del metabolismo a la valoración del PET-fusión. Esto compatible con un amiloidoma, que es un depósito focal de amiloide en forma de tumoración, por lo cual pues hay que descartar que se trate precisamente de eso. Como conclusión, este estudio de imagen permite detectar de manera sensible y precisa lesiones inflamatorias e infecciones activas en todo el cuerpo. El conocimiento de los patrones y distribuciones específicas de de las enfermedades expuestas, junto con hallazgos clave indirectos como vasculitis, linfadenopatías o manifestaciones articulares, permite orientar el diagnóstico diferencial. Esta modalidad cumple un papel fundamental en el monitoreo de la actividad de la enfermedad, lo que facilita el establecimiento de un tratamiento adecuado. Bueno, estas fueron las referencias que utilicé para mi clase. No sé si haya dudas o aclaraciones.